Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 4, el cual está conformado por Miguel Ángel, Esmeralda, Diana, Yeneli, Daniela y Mariana. Nosotros vamos a hablar acerca del proceso dominical. Vamos a empezar a definir lo que es el proceso dominical, el cual fue propuesto por Gonzalo Aguirre Beltrán en 1967. Él menciona que es un juego de fuerzas que hace posible la dominación y los mecanismos que se ponen en obra para sustentarla. Esto quiere decir que el proceso es la confabulación y o influencia de los pueblos o países más desarrollados económica, tecnológica y culturalmente sobre los que están menos evolucionados. Esta herramienta funge como una evolución cultural que le da más oportunidades de crecer y desarrollarse a los pueblos avanzados, influyendo de diferentes formas en los menos afortunados. Bien, el proceso dominical da pauta a la evolución cultural a partir de dos categorías opuestas. La primera se refiere a las fuerzas favorables al cambio, que provienen de innovaciones generalizadas. Dentro de este grupo es por la invención y el descubrimiento y fuera de él por el préstamo cultural. La segunda categoría son las fuerzas opuestas al cambio, que proceden de resistencias originadas. Dentro del grupo propio, por el condicionamiento cultural, y fuera de él por el imperio, el control, la autoridad, la sujeción y el dominio externo. En la invención y descubrimiento, por invención, la antropología comprende, además de una forma material de cultura, nuevos conceptos, ideas, esquemas de organización social, política o religiosa, en los nuevos sistemas económicos, los cuales son de gran relevancia en el desarrollo histórico. El proceso de invención actúa sobre la totalidad de la cultura y no solo sobre los elementos tangibles. Es así como el cambio de cultura es un proceso gradual, similar a la adopción de un hábito, el cual se hace costumbre y después parte del colectivo. En el préstamo cultural tenemos como ejemplos las culturas de Mesoamérica, los cuales no crecieron mucho de forma económica o tecnológica como los europeos, pero en aspectos culturales eran más desarrollados que estos. Por ejemplo, la invención del cero, una apropiada confederación de pueblos, su dominio del estudio del sol, estrellas, etcétera. La aculturación se puede definir como el proceso de cambio que emerge del contacto de grupos que participan de culturas distintas y se caracteriza por el desarrollo continuado de un conflicto de fuerzas entre formas de vida de sentido opuesto que tienden a su totalidad identificación y se manifiestan objetivamente en su existencia a niveles variados de contradicción. La estabilidad cultural se estipula y tiene una continuidad al oponerse a la invención, a la aculturación y en consecuencia de la evolución de la cultura. No obstante, en pueblos subdesarrollados se propició la aceptación coercitiva espontánea de formas de vida de la cultura, industrializada por tener un mejor desarrollo económico o simplemente por el dominio colonial. La aceptación selectiva hizo aparecer a los pueblos prealfabetos como hostiles e impermeables al cambio, basándolo en su tradicionalismo. En realidad, los mecanismos estabilizadores no se encuentran en el pueblo doblegado, sino también en gran medida por la cultura dominante. Para esto hay dos categorías que entran y juegan un rol esencial. La primera es la endoculturación, que se refiere a aquella que prevalece y procede dentro de la cultura misma y fomentada por su colectivo. Y la segunda es el proceso dominical, es aquel que se ejerce desde afuera y sus mecanismos para sustentarla. En la endoculturación se podría definir como el proceso por el cual el sujeto asimila las tradiciones de su grupo y conforme a ellas se comporta, las mismas se distingue por dos momentos, la niñez y la edad adulta. En la niñez es donde la persona es condicionada por los patrones básicos de su cultura, aprende lenguaje, comportamiento, valores y se enseña a respetar a sus instituciones. Todo lo asimila en el subconsciente.
Y por otra parte, en la edad adulta, la endoculturación opera en el plano sensato, lo que se le presenta al individuo que es aceptado o rechazado. Los antropólogos se embarcaron al análisis del proceso dominical desde el ángulo del prejuicio, de rivalidades y odios entre grupos. Creyeron encontrar la fuente original del proceso en una causalidad múltiple, sumando factores económicos, sociales, la agresión y los conflictos sexuales. Sin embargo, con ello dan una imagen parcial del problema, más no de su totalidad. En los mecanismos dominicales, algunos mecanismos que actuaron en el pasado con las variaciones que impuso el tiempo, el lugar y el progreso técnico son, número uno, la segregación racial, sancionada por la ley, que levanta una barrera llamada línea de color, destinada a separar a los extranjeros de los nativos y sus mezclas. Se funda la estructura total social, económica y política del sistema colonial y es responsable de que se constituya una sociedad dual cortada horizontalmente por la línea de color, que deja al grupo dominante en el estrato superior y a la masa sujeta en el estrato inferior. El segundo mecanismo dominical se refiere al control del país, directo o indirecto, tanto en sus relaciones internas cuanto en las externas. Significa la incrustación de un sistema administrativo en el corazón mismo del pueblo colonizado. Esto es el establecimiento de una relación de dominancia y sumisión. El control político implica una doctrina indigenista que puede estar orientada a incorporar indios en la cultura colonial para situarlos como proletariados en una sociedad clasista, o puede estar encaminada a dejarlos en el subdesarrollo de su autonomía en una aparente posición de respeto a culturas subordinadas para que coexistan dentro de la sociedad dividida en castas. En la dependencia económica, reduce a la población indígena a la conducción de un instrumento de uso. Las áreas dependientes son relegadas a una economía no industrial, donde las actividades agrícolas o mineras predominan. La subordinación económica encuentra soporte en la racionalización, que afirma que los nativos son incompetentes para operar el sistema productivo y de distribución. El 4 es el tratamiento desigual que otorga a las poblaciones involucradas en la coyuntura colonial tipos distintos de servicios. Los problemas de la salud y el saneamiento del medio no pueden ser abstraídos del contexto total. La población nativa es objeto de prevención coercitiva como un paso ineludible que debe darse para proteger al grupo dominante radicado en su seno. En el 5, el mantenimiento de la distancia social, que limita el contacto entre los grupos a situaciones y normas de comportamiento estereotipados. La colonización no es un fenómeno dado, evoluciona de menos a más. Cuando se inicia, es tolerado el mestizaje y los productos de mezcla pasan a formar parte de su grupo dominante. Establecerse sólidamente el sistema colonial, los grupos se excluyen mutuamente y constituyen círculos de propagación cerrados. Y por último, tenemos el sexto mecanismo, en donde la acción evangélica que consolida la conquista armada al poner en circulación una ideología cuyas metas, apostadas en la vida ultraterrena, promueven la conformidad y hacen tolerables la subordinación y el abuso. La evangelización es una fuerza paradójica de naturaleza ambivalente. Por ejemplo, al actuar sobre grupos étnicos es una fuerza agresiva que desintegra la organización tribunal, delimita la solidaridad de la familia, perturba la estructura del parentesco y exige una lealtad a la fe que impone. Y bueno, pues esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.